Estamos en Sin Cepo, como todos los días, desde las 10 de la mañana. Dijimos al principio del programa que íbamos a tener entrevistados. Y por supuesto, llegó a tiempo, horario. Cuando no puede venir, avisa un día, 2 días antes. Así que, ¿cómo le va Juan Pablo de la Era? Buenos días, gracias por venir en este caso. Muy buenos días, Marcelo, buenos días a la audiencia, gracias nuevamente por estar acá en este programa, ya te lo he remarcado, el nombre del programa, ¿no? Sin Cepo, donde se puede hablar de todos los temas que redundan en Necochea, sin ningún tinte político y sin hacer política partidaria, sino solamente tratar de darle respuesta a las justamente necesidades que está teniendo Necochea, a la realidad que está viviendo Necochea y con un pensamiento netamente vecinal. Así que gracias por la invitación, disculpa que la semana pasada no pudimos hacernos presentes, pero bueno, no queríamos dejar de estar justamente cumpliendo con el rol en las comisiones que había o en las visitas que se hicieron. Pero sí, acá estamos justamente para charlar con vos y que la audiencia pueda escucharnos. Claro, la idea cuando te invité para la semana pasada, que era imposible en este caso poder estar presente, era más que nada para dar a conocer algunas cuestiones que habían pasado en la famosa subasta, o el día que los concejales aprobaron la subasta. Sí, exacto. Y que la agrupación comunal transformadora no la aprobó. ¿Fue tan así? Sí, bueno, justamente lo que sucedió hace un tiempo no muy pasado, en diciembre, creo que fue el 2 de diciembre, cuando se presenta la ordenanza para la subasta del casino. Desde la agrupación comunal transformadora ya veníamos justamente trabajando con el tema de la problemática del casino, cuál era la postura, y a través de Rosario Roldán, quien estaba en ejercicio en ese momento, el voto fue negativo. Nosotros no acompañamos el proyecto de ordenanza de la subasta porque, sin ser parte de la justicia, sin ser entendido en el tema específico, veíamos que había cuestiones que todavía no estaban resueltas, que tenían que ver con justamente lo que dictaminó después el juez, o el juez le reconoció y le dio lugar al amparo presentado por el grupo de personas o por vecinos, la vecina que presentó y a través de su letrado que presentó al juez y el juez dio lugar. Así que no estábamos equivocados, no es que nosotros estábamos queriendo ponerle un palo a la rueda del intendente, del oficialismo o a Necochea mismo, sino que veíamos que era una ordenanza que carecía justamente de esta documentación que después fue tomado lugar por el juez Herrera y que ahora veremos cómo continúa. Creo que el municipio ha presentado un recurso de amparo también para eso, o se ha presentado ante la justicia. Veremos la Cámara qué es lo que dictamina, ¿no? Claro. Yo recuerdo ya como concejal, o sea que fue después del 10 o en los primeros días, que te hicimos un reportaje y vos hablaste que en varias oportunidades si hubiese un escribano, si hubiese actuantes para hacer bien las cosas, que a vos no te temblaba la mano que hubiese un escribano para decir si hicieron bien o mal las cosas, como concejal que tiene su responsabilidad. Obvio. Lo que uno nota que en este tema que ustedes habían presentado, que después terminó siendo argumentos válidos validados en este caso por un juez, la pucha, entonces hubo cosas raras, ¿no? Me parece que todo cayó en un tiempo muy rápido, se hicieron las cosas a las apuradas, queriendo votarse con la conformación anterior. Cada uno será responsable de por qué acompañó o no, o qué justificación tiene para haber acompañado ese proyecto de ordenanza. Se tendrá que hacer cargo cada uno, pero nosotros desde nuestro espacio político veíamos y considerábamos que no era el mecanismo correcto que se tenía que haber tenido en cuenta. Creo que había pasos legales que se habían salteado y, como te dije al principio, sin ser un entendido en la materia, acá a las claras estaba que justamente hubo pasos que se desestimaron y que con el atropello de querer llevarlo a la sesión en forma express terminó pasando lo que pasó, donde hoy se termina perjudicando toda la comunidad, se termina enfrentando también el criterio, los pensamientos, las ideologías. Todo se manifiesta a través de las redes sociales. Creo que hoy es momento, y te lo había dicho en el programa anterior, de que los necochenses empiecen a reclamarle
al poder político, al de turno y a la oposición, ¿no? Que le reclamen para darle respuesta justamente a la falencia que estamos teniendo. Personalmente, y estoy convencido de que no es el casino el problema de Necochea, porque creer que el casino es el problema por el cual no avanza Necochea es vender bombas de humo o tapar el sol con la mano. El problema viene por otro lado, viene por una forma de una política que no está dando respuesta. Entonces creo que hoy todos se escudan y nos pasamos discutiendo desde el año pasado a lo que va de este año 2026, que el casino sí, que el casino no, que la culpa de aquel, que la culpa del otro, y no le damos respuesta a otras cuestiones básicas de la vida cotidiana. Entonces, lamento que se camufle la realidad de Necochea y Distrito atrás del casino. El casino es una problemática que tendrá que darle respuesta, pero hay miles de respuestas que no están dadas y que no se le dieron solución en la temporada. Pero como todo quedó atrás de eso, todos los medios de comunicación se propusieron en general que el casino era el problema y le comieron, por así decirle, la cabeza a la gente con el casino y el casino, nos olvidamos qué es lo que pasa con las cloacas, qué es lo que pasa con el agua corriente, qué es lo que pasa con el asfalto en Necochea, qué es lo que pasa con la seguridad, qué es lo que pasa con la salud pública, qué es lo que pasa con los ingresos a la ciudad, los accesos, qué es lo que pasa con el puente de Ardorrocha, qué es lo que pasa con el puente Escurra, qué es lo que pasó ahora en Terminal Quequén con el silo que se desmoronó y podría haber sido una fatalidad, qué es lo que está pasando con la nocturnidad, qué es lo que pasó el otro día en una fiesta privada en el Club Villa del Parque. O sea, nos estamos tapando todos esos problemas con el casino, donde estamos escondiendo, el poder político se está escondiendo atrás del casino como si fuera esa la solución para Necochea mágica. Estuvo el gobernador visitando Necochea, no habló del casino, porque creo que también debe estar él interesado en lo que pasó, o debe estar tomando conocimiento de lo que pasó y que tenía razón justamente la querella, por así decir, que se presentó, ¿no?, con el amparo. Ayer una persona que no vive en nuestro país en forma telefónica, viste que hoy podemos... Sí, comunicarte con todo el mundo. Me decían, che, 3 millones de dólares la venta del casino. Entré por internet y ¿cuántas hectáreas son? Y yo le dije, son 6 hectáreas. Bueno, $500.000 cada hectárea. Es un regalo. Te consigo en Europa gente que vaya a poner. Entonces vos decís, la pucha, si no aparecen ustedes diciendo no, alguien, vecinos que dijeron, che, esto está mal, ¿qué fue un regalo? ¿Era un regalo? O nos falta hasta moral, digo, porque regalar algo a sabiendas es parte de la moral también que necesitamos como ciudadanos, ¿o estoy equivocado? No, tal cual. Bueno, pero esa es la respuesta que se está dando en estos últimos tiempos con este modelo político, ¿no? Lamento que suceda esto. Yo estoy convencido de que eso vale muchísimo, más allá del dinero vale muchísimo en lo que es la historia de Necochea, vale muchísimo en lo que fue en Necochea, que todos dicen, bueno, pero eso es el tiempo, el progreso, estamos en el 2026, pasó hace mucho tiempo, ya en el 80 eso era una postal que iba a terminar así, ya se sabía. Mirá, yo la verdad que el viernes me reuní con gente que defiende el casino y cuando lo tomó la gestión de Molina no lo encontró muy lejos de lo que está ahora, también lo encontró destruido y así esa gestión se lo puso al hombro y lo llevó adelante como pudo. Quizá no duró el tiempo que tendría que haber durado, cambió la gestión, entonces la gestión que continuó no le dio ese interés, pero yo creo que es un tema de gestión, ¿no? Si la gestión se lo pone al hombro y dice, che, vamos a intentar de qué forma, hoy se está gastando para sostener eso un montón de plata que lo pagan todos los necochenses para sostenerlo con lo que tiene que ver con la luz, con la seguridad, con el personal que hace el rondín para que eso no se desmadre. Pero si se hubiese puesto de a poco un plan austero de querer recuperar parte por parte, yo no sé si hubiese llegado a esto. En 6 años de esta gestión
si hubiese sido otra la intención, no sé si hubiese pasado todo lo que pasó. Sin quema de por medio del auditor. Bueno, que también se cobró un seguro, que por más allá de que no fue gigante el dinero que entró por eso, entró un dinero por eso y se tendría que haber reinvertido en eso. Creo que tiene que ver con una gestión. Yo no digo que es fácil recuperar eso y que tenemos hoy plata en el municipio para poder recuperar. Pero si hubo una gestión entre el 2003 y el 2011 que tuvo que ver con el doctor Molina, que se puso al hombro del casino e intentó, ¿sí?, recuperarlo y demostró que funcionaba, porque funcionó, ¿sí?, con otra figura, ¿no? Una figura que le pertenecía a todo Necochea y era comercial y público. Bueno, yo me pregunto, ¿no se podría haber trabajado en estos 6 años para haber recuperado zona por zona y haber, más sosteniendo que funciona todavía el casino de la provincia, que quiero creer que la provincia debe estar desembolsando algo, más allá de pagarle el sueldo a los trabajadores, debe estar pagando por el lugar. Algún mantenimiento, ¿no? Debe haber. Exactamente. Entonces, bueno, pero bueno, si vos tenés la intención de otra cosa, el resultado está a la vista. Si vos decís que esto lo quiero vender desde el día 1, y bueno, vas a tratar de venderlo y venderlo y venderlo, hasta que llegue a este momento que estamos ahora, con un litigio que no va ni para atrás ni para adelante, y que lo único que hace es enfrentar a toda la ciudadanía y camuflar la problemática de verdadera que está teniendo el distrito, que vamos a tener un año 2026 sin obras, porque no hay un plan de obras que esté garantizado para Necochea, porque está sujeto a lo que vaya a pasar con la tasa vial. Entonces me preocupa eso, ¿no? Que, vuelvo a insistir, se tape el sol con la mano y no veamos la realidad donde estamos. Claro. Arabarco, concejal de la agrupación comunal transformadora, presentó un proyecto cuando se iba a vender diciendo no, puede ser entre el público y privado, que era más o menos lo que hizo Molina, no armado de esa forma, pero no estaba lejos de esa posibilidad. Y sin embargo, ni siquiera se lo tocó, se lo vio, se lo cajoneó directamente. No, fue considerado que era inviable, que no era... que no se podía llegar a llevar adelante, que ningún privado iba a querer ser socio del Estado. Yo creo y considero que en muchos lugares hay sociedades entre privado y estatal, el transporte público es uno. Pero bueno, supongamos que no hubiese funcionado de esa manera, pero por lo menos intentar, ¿no?, generar propuestas. Cuando el Ejecutivo en su momento le pidió propuestas a la oposición, nosotros desde nuestro humilde lugar presentamos eso, considerando que podía ser un puntapié inicial. El resto no presentó nada y lo dejaron al oficialismo caminar por su camino y llegar al 2026 hasta la fecha de subasta. Pero bueno, la justicia le dio un revés y ahora esperemos qué se dictamina. Claro. Vuelvo a insistir, ¿tenemos un problema con el casino? Sí, lo tenemos un problema. Obviamente hay que encontrar una solución. Es importante que la oposición trabaje por eso, y el oficialismo también, pero la oposición creo que tiene una responsabilidad enorme ahora. Y después pedirle a la ciudadanía que se involucre, ¿no? Que se involucre y que sea parte de esa toma de decisiones, que no deje que alguien tome la decisión por todos y destine un espacio público a un solo sector. Yo lo que me pregunto, cuando cerraron el tiempo para que se presenten los oferentes, había un solo oferente. O esto no se hizo a nivel nacional o a nivel internacional, no se publicó, no se publicitó, o quedó guardado acá solamente en el distrito de Necochea y sus alrededores. Porque la verdad que un lugar tan importante, con tantos metros de tierra frente al mar, un lugar exclusivo, que todo el sector inmobiliario lo considera como especial, y considerar que eso es el destrabe para que el futuro de Necochea, no entiendo por qué hay un solo oferente. Entonces no es tan así. Me están dando la razón en mi criterio que tengo como vecino, que considero que ese no es el único problema de Necochea, ¿no? Claro. Un mensaje, que el casino no nos tape el parque, dice el mensaje. Coincido plenamente con el concejal. El culebro del casino ha servido y sirve como gran cortina de humo para tapar la triste realidad en la que estamos inmersa nuestra ciudad. Jaime, del 200. No, bueno, coincido con Jaime, es lo que le estaba diciendo. Yo, a ver, no me hace
no me hace mejor por lo que estoy diciendo acá en la radio, Claro. me pone triste, ¿no? Que tener que decir esto en la radio y hablar de lo que veo de Necochea. Me pone triste porque no le veo salida en este momento. Hay que trabajar muchísimo, hay que comprometerse muchísimo. Yo quiero creer que esta oposición que se ha conformado tiene ganas de sacar adelante un montón de expedientes, de proyectos que pueden revalorizar y poner, por ejemplo, un antes y un después para Necochea, como tiene que ser el transporte público, como licitaciones o concesiones que van a salir importantes en el año, que creo que la oposición tiene la oportunidad de trabajar y asegurar, ¿no?, todo esto. A su vez, controlar al Ejecutivo en las obras que se puedan hacer y hacia dónde se destina cada cosa y qué prioridad le da. Y después estar escuchando a los vecinos en lo que le está pasando. Por eso digo que hoy hay una responsabilidad muy grande de la oposición, ¿sí? No le saco la responsabilidad que tiene el oficialismo, porque para eso le quedan 2 años todavía de gobierno, pero la oposición tiene una gran oportunidad estos 2 años de marcarle el rumbo, si se quiere, al oficialismo hacia dónde ir y hacia dónde entregar en el 2027 el municipio, ¿no? Como al pasar dijo, escuchar a la gente o los problemas que hay en la ciudad. La semana pasada no pudo venir al programa porque fueron al Chiquero. Sí. ¿Qué pasó? No, bueno, justamente se levantó un reclamo que habían hecho los transportistas autoconvocados. Una problemática que viene de hace mucho tiempo. Yo vi la nota que presentaron. En el 2021 presentaron una nota. Esa nota la fotocopiaron, le pusieron fecha del 2026 porque seguía existiendo lo mismo. Ella la presentan en el 2021. Yo miro la nota que presentaron en el 21, que se lo piden al Ejecutivo, le reclaman y los reclamos que hacían en ese momento. Y todas las cosas que estaban reclamando en el 2021 las presentaron ahora en el 2026 porque no se hicieron. Y en el medio... 5 años. Sí, y en el medio, recordemos que hubo una publicidad de un desembolso que venía de 550, 560 millones de pesos desde la Nación para construir la nueva plaza de estacionamiento de camiones municipal, a donde está el Chiquero, con una maqueta espléndida, con un desembolso que se hizo. Nosotros pedimos un informe a ver qué había pasado con eso. Se hizo un desembolso de 268 millones de pesos a una empresa adjudicatoria, o que se adjudicó para la obra, lo cual no se hizo nada y está por vía judicial. No conozco el nombre, no conozco cuál es el nombre de la empresa, porque en el expediente, o por lo menos en el pedido de informe, no sale el nombre, pero sí está firmado por la Secretaría de Hacienda que ese desembolso estuvo y que esa plata nunca llegó a destino. Entonces ahora tengo entendido, por lo que me ha dicho Cuando ustedes estuvieron no había obra, no se hizo nada. No hay nada. Lo único que hay es, se sacó el techo de lo viejo, del antiguo comedor y de la antigua proveeduría, se sacó y se desmanteló el techo y quedó todo así, y se construyeron 4 paredes que iba a ser supuestamente la casa de la persona que iba a estar cuidando durante el día, durante la noche, del cuidador, pero no se hizo nada. Y el hecho de haber estado el día viernes en la plaza de estacionamiento municipal, en el Chiquero, ¿no?, se pudo ver la realidad, y a cada uno de los concejales que nos hicimos presentes del oficialismo y de la oposición nos entró en la pupila de la realidad lo que es la plaza de estacionamiento, por la cual los transportistas pagan 17.000 pesos por cada vez que tienen que pasar por ahí para poder descargar en Terminal Quequén. Hoy ahí es la plaza de estacionamiento de Terminal Quequén porque no tiene playa propia. Sí. Después Sitio Cero la tiene, ACA la tiene, ALEA la tiene. Pero Terminal Quequén, que no tiene playa, utiliza la playa municipal. Esa playa municipal, de esos 17.000 pesos que pasan por ahí, no se reinvierte nada, no hay seguridad garantizada, la luz que hay no alcanza para poder asegurar justamente una buena visibilidad durante la noche o una buena tranquilidad de los camioneros que tienen que dormir ahí. Justo fuimos el viernes, que no había más que 5 camiones, pero me tocó, yo me hice una escapada hace como 25 días atrás, una tardecita noche, que había alrededor de 350 camiones, y vi la realidad. Había 350 camiones, la luz no era lo que podía alcanzar para iluminar todo el sector, no había alambrado perimetral, no había cámaras de seguridad que garanticen que se vea
todo el predio, no hay internet, con lo cual si no hay internet el camionero no puede pagar con la aplicación, con un código QR, tiene que pagar en efectivo, que el ticket que le dan es un ticket que no se sabe de qué mercado es. Entonces hay mucha falencia y a su vez no hay un servicio. Y nos encontramos justamente en la reunión del día viernes con 2 transportistas mujeres, porque ahora justamente en el rubro está empezando a ver el sexo femenino está empezando a tomar el volante, ¿sí? Y cada vez son más las chicas que se animan a trabajar en el sector y no tienen garantizado un baño para ellas, no tienen un sector justamente privado para la parte higiénica femenina. Entonces las falencias son un montón y creo que hoy estamos todos los concejales sabiendo qué es lo que vimos y cada uno nos tendremos que hacer cargo de nuestro rol o de nuestro bloque para ver cómo podemos trabajar en que empiece a haber obras, ¿no? Obviamente, primero que nada, ver qué pasó con ese dinero que se desembolsó y con el resto que estaba destinado para la playa de camiones. Claro. Ahora, falta la plata si es que se invirtió. Falta los servicios desde hace años. Hace 20 años yo he estado y hoy está igual que hace 20 años. Baños no existen y los baños lejanos tampoco están. Entonces uno dice, che, ¿qué estado tenemos? ¿Qué servicio se brinda? O porque es camionero, porque es transportista. Es donde ingresa la mayor actividad del Producto Bruto Interno de la ciudad. No estamos hablando... Vamos a recordar que está propuesto justamente en el presupuesto 2026 que esa playa de camiones factura alrededor de 1.500 millones de pesos. Entonces, no es que factura lo que puede, a veces un poquito, se va a facturar mucho. Está presupuestado que en el 2026 esa playa de camiones va a tener ese ingreso. Es un ingreso interesante, ¿no? Con lo cual lo que está pidiendo uno es que decir, bueno, de eso, todo eso que ingresa, ¿no? Se puede invertir. Hay un camión regador que riega por física, no riega porque tiene un bombeo, sino que abre la canillita y que hay el chorrito, que se paga una concesión, porque está concesionado, ni siquiera es un camioncito propio de la playa municipal, se está pagando una concesión por el riego. Entonces hay pozos. La verdad que yo me encontré con una desidia total. Ya lo había visto cuando fui en forma personal y lo vi hablar con el resto de los concejales y no me van a dejar mentir ninguno porque todos lo vieron. Llames a quien llame de cualquier bloque que estuvo presente, te puede decir lo que vimos. Entonces, hoy no podemos decir que no conocemos qué es lo que pasa ahí. Creo que es una desidia y muestra el estado de abandono total que viene desde hace mucho tiempo y que no logra entender si se factura tanto como nos invierte en lo mínimo, ¿no? Así que el ingreso también, ahí son 600, 700 metros de calle de tierra y un poquito más también, que tiene muy poquita iluminación y que tiene un mantenimiento que tenés que ir a 20 porque los camiones lamentablemente tienen que cuidar los camioneros tienen que cuidar su herramienta laboral, ¿no? Porque si no lo rompen, más cuando van cargados. Y recordemos que desplazar por la playa de camiones para esperar el cupo e ir a descargar a terminar Quequén es simplemente pagar un peaje. Entonces, sin prestación de servicio. La verdad que no entiendo, si no funciona. Pero eso, combustible encima no tienen, porque si tuvieran combustible, digamos, no tienen nada. No, por eso digo que me parece que estamos hablando de un lugar, y aparte, bueno, después no hay bocas de incendio. El día que yo fui que había 300 camiones, y se prende fue un camión, se prenden 10 camiones. Por el lugar, cómo se estacionan, de la forma que se estacionan para que puedan entrar más camiones. Entonces hay un montón de cuestiones. No hay una proveeduría, hay una proveeduría muy chiquita que es un Fortrack que está ahí instalado, pero no hay algo para sentarse en un lugar con, no sé, una televisión para que se pueda distraer el transportista a las horas que está, que tenga, como decía, la banda de internet, que hoy no es tanta plata eso instalar, eso se instala en un día, tampoco es una obra majestuosa, ¿sí? Entonces, creo que tenemos que trabajar para que eso se revierta, así como también tenemos que trabajar que el sector del transportista esté cuidado, ¿no? Porque es muchísima la cantidad que genera, o sea, la cantidad de gente que trabaja con el transporte y lo
lo que recorre, ¿no? Porque después va la bombería, va el mecánico, el combustible, o sea, la cadena atrás del transportista es gigante, la rueda. Sí. Entonces la tenemos que cuidar. Obviamente. Ahora, Juan Pablo de la Era, profesor de educación física. Exacto. Y perteneciente a la agrupación comunal transformadora. Ahora que se sentó en el Consejo Liberante, ahora que actúa como concejal, ¿se esperaba semejante desidia? Porque hay que decirlo, desidia en muchos sectores, porque estamos hablando plata que no se aparece, ingresos que no terminan en nada, o sea, son casinos destruidos, o sea, es la suma de cosas no buenas, pareciera. Mira, nosotros, en mi caso particular, yo bueno, que empecé a militar en el 2018-2019 para esa campaña de la agrupación Comunal Transformadora, empecé a conocer por qué la agrupación quería ser ejecutivo, por qué la agrupación y un grupo de vecinos se había conformado hace más de 30 años para intentar ser el destino del distrito, ¿no? Y que había otra forma de hacer política, una política que se tenga como prioridad la vida y al vecino. ¿Qué pasó? Me pasó a mí, me fue formando, fui entendiendo cómo va manejándose el poder político, cuáles son los criterios de cada uno, cuáles son las plataformas electorales de cada uno, cuáles son las prioridades de cada uno. Y a mí lo que me llevó del 2019 al 2026, que me tocó asumir recién ahora, es que en este tiempo compartido no coincidí con el Ejecutivo en el orden de prioridades que tiene. No coincido. Entonces me presenté, empecé a trabajar en la militancia partidaria hasta que me tocó ser candidato, ahora en el 2025, y logré a través de los votos llegar al Consejo. Llego al Consejo sabiendo más o menos cómo venía, porque sí. A través de nuestros representantes, Juan Pedro Arabarco y después Rosario Roldán, sabíamos cómo se venía trabajando dentro del Poder Legislativo y qué venía haciendo el Ejecutivo. Íbamos teniendo conocimiento, que claro. A veces el vecino que no participa en política ni sabe un montón de decisiones. Ni se imagina. Ni se imagina tampoco, ¿no? Entonces, el hecho de estar en un partido político con representación legislativa, algo veníamos sabiendo y entendiendo, y por eso trabajábamos y tomábamos decisiones en si aprobábamos o no el presupuesto, si aprobábamos o no la fiscal impositiva, si acompañábamos un proyecto de ordenanza o si no, si acompañábamos la subasta del casino o no. Eso lo veníamos nosotros tomando conocimiento y trabajando en eso. Ahora que me siento acá, lo veo en propia persona, escuchan mis oídos, ven mis ojos, cómo pasan los expedientes por la mesa, cómo va el tiempo, cuánto es el tiempo burocrático que tarda cada cosa. Y la verdad que estoy esperanzado en que esta nueva composición legislativa haga rodar justamente como corresponde los tiempos para que no sean plazos tan largos y en forma inmediata o en un corto plazo se empiezan a encontrar soluciones. Entonces esa es la esperanza que tengo. Sí me sirvió en 2 meses y 10 días que estoy sentado en conocer en propia persona cómo es el mecanismo. Me sorprende un poco, lo escuchaba, creía que no era tan así, bueno, es así, necesitamos trabajar y mayor compromiso a la hora de tomar decisiones y de promulgar ordenanzas, ¿no? Usted acaba de decir la nueva composición, los que ingresaron sí. de distintos partidos políticos. Sí. ¿Hay un aire fresco? Sí, yo creo que sí, ¿Usted habla con otro partido político, con otros concejales? Hablo en las comisiones que se van realizando, puedo llegar a hablar en algún despacho o en algún pasillo sobre algún tema, o ahora cuando fuimos al chiquero a la mañana, que estuvimos charlando entre todos ahí y charlando con unos más o menos, pero voy viendo cuáles son los planteos que se hacen en las comisiones, cuáles son las propuestas que se generan, cuáles son los proyectos que se empiezan a presentar. Entonces, eso voy viendo. Voy viendo que me encuentro con gente que no venía de la política tradicional, que se encuentra hoy representando a un partido porque se empezó a participar. Por ahí representa una ideología política que puedo estar o no de acuerdo en algunas cuestiones, pero bueno, creo que se empiezan a involucrar actores nuevos dentro de la política local y eso creo que le va a dar un aire
al Consejo y espero que sea un puntapié inicial para cambiar el destino, ¿no? Yo mañana o en estos días voy a hacer referencia a un dato, porque a veces uno encuentra o se da cuenta que hay actores de la política, bien o mal, no es una crítica, sino ver una realidad. Porque faltan como 540 días para que haya intendente. Y sin embargo vos ves actitudes, no digo de nadie en especial, que ya algunos están pensando en la intendencia cuando en el día a día el ciudadano pide otra cosa. ¿O estoy equivocado? No, estoy de acuerdo. Yo creo que hoy es necesario ir trabajando día a día. Ahora en marzo van a comenzar las sesiones en buena hora también para poder avanzar. Recordemos que enero y febrero no hay sesiones en el Consejo, entonces no es que retrase, pero a veces no queda en evidencia un montón de cosas que se pueden visualizar cuando hay una sesión, ¿no? Cuando hay una sesión sabemos todos que salen los medios de comunicación, la gente se puede enterar, se puede avanzar en diferentes proyectos de ordenanza, pulir y trabajar. Entonces yo creo que hay que ser sigilosos, tranquilos, meticulosos en todo este tiempo, darle respuesta y preparar a Necochea para dentro de 540 días. Hay que preparar la Necochea para tratar de dejarla de la mejor manera posible, entender, por ejemplo, ¿no? Si no hay reelección a nivel municipal, porque no puede renovar su mandato el oficialismo, si no se aprueba esa ley provincial, sí. Entender que hay que dejar Necochea de la mejor manera posible para que el que viene, sea del color político que sea, pueda continuar gobernando y no tengan que empezar de cero. Eso hablaría maravillas del poder político y de la política local. Hablaría maravillas. Poder entregar el 10 de diciembre de 2017 a un municipio saneado o lo mejor posible sería bárbaro, porque el que arranca no tiene que esperar 2 años para hacer mover sí. La rueda. La rueda, ¿no? Sí. Poder seguir con ese mecanismo. Ojalá pase eso, y eso nos va a dar a todos los necochenses, al distrito de Necochea y a toda la localidad del interior una esperanza, ¿no? Se nos fue el tiempo, sí. Mil disculpas, porque sé que tiene que estar en otro lado. Bueno, no sé, ¿qué más quiere agregar? No, en primera persona agradecerte, Marcelo, a vos por el espacio que siempre nos estás dando a nosotros o a cualquier otro bloque dentro del Poder Legislativo para poder ser escuchados por la gente, qué es lo que consideramos, qué es lo que miramos. En mi caso y en el caso de Betiana o de la agrupación, somos vecinos que vivimos en Necochea, transitamos Necochea, queremos Necochea, amamos Necochea y deseamos lo mejor para Necochea Distrito. Se trata de eso. Hoy, si Dios quiere, el sábado voy a estar en la fiesta del Girasol, que cumple 50 años, en la fiesta del Girasol. En Ramón Santa Marina, claro. Sí, tuve la posibilidad de ser invitado por el grupo de vecinos de la comisión del Club Independencia. Claro. Así que voy a estar ahí acompañándolos, esperando que sea un lindo sábado para poder compartir y disfrutar y que el pueblo se vista de fiesta. Son fiestas populares que hacen que el pueblo tome vida, cobre vida, y ahí estaremos. Así que nada, soy esto que te digo cada día. Pienso de esta manera, si coincido con un montón de vecinos en buena hora y si no coincido, veré en qué tengo que cambiar mi mirada, pero yo voy por este camino y la agrupación también. Bien. Juan Pablo de la Era, concejal de la agrupación comunal transformadora, gracias. No, gracias a vos, Marcelo.